Continuemos con las 30 siguientes preguntas. Estamos resolviendo unas preguntas tipo UNI de razonamiento verbal para el 17 de febrero, donde hay 100 preguntas de letras y 40 son de verbal. Un tema que va a venir necesariamente es información eliminada. Aquí las indicaciones son elimine, ¿sí?, la oración impertinente o redundante con respecto al texto. Sí es cierto que la indicación es elimine, pero la sugerencia que hacemos nosotros es que usted primero forme un texto. Le dan 5 ideas, 5 oraciones, 5 proposiciones, y usted tiene que formar un texto con 4 de ellas. ¿Cómo lo formo? Reconociendo el tema común a 4 de ellas. Y el tema se reconoce, ¿sí?, percibiendo el sujeto y predicado de cada idea. Leamos todas, tranquilos, con calma, pero sin lentitud, con rapidez, pero sin apremio, ¿sí? Esa combinación es básica para ingresar. 21. La generación de fenómenos físicos en el universo es muy grande. Una supernova es un fenómeno que se produce en la esfera celeste. Se trata de una explosión estelar que produce efectos muy brillantes. Una supernova presenta un rápido aumento de la intensidad para luego decrecer en brillo. Esta explosión estelar produce destellos de luz intensísimos que pueden durar varias semanas o meses. Si yo leo, ahora ya calmadamente, le regreso a la 1 y me fijo en el sujeto es fenómenos físicos en el universo. ¿Está mirando? Si yo voy, si yo voy a las otras, ¿sí?, a las otras ideas, dice ahora, acá habla, si usted está mirando, aquí habla de la supernova, ya no es fenómeno físico supernova. La 3 no dice quién será. Correcto, le creo. La 4 supernova. Entonces, la candidata para hacer el tema del texto no es lo general de la 1, fenómenos físicos, no, supernova. Y cuando la 3 dice se trata de una explosión estelar, esa explosión estelar se refiere a quién? A la supernova. Esta explosión estelar es la supernova. Entonces, yo entiendo, ¿sí?, que están hablando de causas y consecuencias, si quiere usted, naturaleza de la supernova. Y todas hablan de la supernova desde la 2 hasta la 5, el tema naturaleza de supernova, y se tiene que eliminar la 1 por irrelevancia o impertinencia. Se acabó. ¿Cómo se comprueba eso? Leyendo. Si yo leo de la 2 a la 5, el texto va a mantener cohesión y coherencia. A ver, le pongo pues mi tema, ¿no? Naturaleza de la supernova. Una supernova es un fenómeno que se produce en la esfera celeste. Se trata, la supernova, de una explosión estelar que produce efectos muy brillantes. Una supernova presenta un rápido aumento de la intensidad para luego de crecer en brillo. Esta explosión, la supernova, produce destellos de luz intensísimos que pueden durar varias semanas o meses. Excelente. Voy. 22, leamos todo, hay que leer todo, no hay que leer hasta la 2 y se va a la 1, a leer hasta la 3 se va a la 3, no, 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 hay que leer todo para darle sentido global al texto, ¿sí? Verbal funciona bajo un esquema del método deductivo, siempre en todos los temas, de lo general a lo particular. A ver, vamos a leer a 22. Los tratados de libre comercio, ya lo voy subrayando si quieren, ¿ah? Los tratados, dice, los tratados de libre comercio. ¿Sí? Los tratados de libre comercio permiten acceder a mercados más amplios. 2, los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales que generan mejoras en la productividad y la competitividad. Los tratados, se entiende que son de libre comercio, implican menores costos en la importación de insumos y bienes de capital. Los tratados de libre comercio permiten tener acceso a productos de mayor calidad y a mejores precios. ¿Sí? Ahora, mire usted la 5. Los efectos desfavorables sobre ciertos productos nacionales pueden atenuarse, disminuirse si toma medidas. Nada de tratado de libre comercio. El tema es simple tratados de libre comercio. ¿Estamos de acuerdo o no? El tema es tratados de libre comercio y se acabó el texto. Ya no hay más que hacer. Entonces ahora aquí
¿Cuál deberé marcar? Definitivamente voy a marcar la 5. ¿Y la 5 por qué? Por irrelevancia. ¿Me escuchan o no? Listo, sigamos. A ver, dice, Hesíodo, ¿sí? Hesíodo es el poeta griego que trató de instruir a través de sus obras. Para los especialistas modernos, Hesíodo pertenece al periodo médico de la literatura griega. Su obra, los trabajos y los días, es el primer ejemplo de poesía didáctica, pues enseña más que entretiene. En la Teogonía relata la genealogía, dice, relata la genealogía de los dioses con el fin de fortalecer la idiosincrasia. Su afán didáctico también se observa en los primeros versos de El escudo de Heracles. Entonces yo leo el texto y me doy cuenta que el texto habla de algo importante, de Hesíodo en todos los de Hesíodo acá, Hesíodo acá, Hesíodo acá, pero habla de algo más, habla de la posibilidad, ¿sí? De la posibilidad, dice, ¿de qué? ¿De qué? De enseñar. Dice que él enseña, tiene un afán didáctico. Entonces yo puedo entender que están hablando de que Hesíodo se dedica a la enseñanza a través de sus obras. Y todas esas hablan de la enseñanza de sobre la uno habla de eso, ¿sí? La uno habla de eso. O sea, cuando dice trató de instruir, la 2 acá dice perteneció a un periodo américo, no habla de la enseñanza. La 3 sobre trabajo días es el primer ejemplo de poesía didáctica, enseña. La 4 relata la genealogía de los dioses con el fin de proteger, enseña. Su afán didáctico enseña. Entonces el tema aquí es la enseñanza de Hesíodo a través de sus obras y se elimina la 2 por irrelevancia. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, un ratito, perdón. Ya está. A ver, continuemos. Pregunta 23. 24. Los cuentos de hadas son historias que presentan una finalidad lúdica y moralizante. En estas narraciones, los cuentos de hadas, el mundo mágico engloba de forma imprecisa los duendes, gnomos, elfos y genios. No hay duda de que la creencia en los duendes y hadas fue un atributo universal de la cultura popular primitiva. El ambiente que se relata no es un lugar aparte, sino que se trata de parajes tan comunes como las colinas, árboles o los arroyos. Los personajes de estas historias usan ropas, adornos, muebles, casas y otros objetos semejantes a lo de los humanos. Entonces, si yo leo este texto, podría aprovechar un dato que les voy a dar ahora. En esta información eliminada suele pasar, no es una ley, que la oración uno marca el tema del texto. O sea, probablemente el texto hable de qué? De los cuentos de hadas. ¿El profesor lo puede comprobar? Claro, claro que sí, se puede comprobar eso. Porque dice aquí los cuentos de hadas, miren, los cuentos de hadas. Dice, ¿ah? Dice los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas. En estas narraciones, ¿qué narraciones me conviene? Cuentos de hadas. ¿De acuerdo? Hay otra, profesor, la 3 no entendí, correcto. Si usted no entiende, se mire la 5. Los personajes de esas historias, ¿cuál historia? Los cuentos de hadas. Entonces, la uno cuentos de hadas, la 2 cuentos de hadas, la 5 cuentos de hadas. 4 el ambiente que se relata, que se relata ¿dónde? En los cuentos de hadas. En cambio, la 3 no habla de los cuentos de hadas, habla de, no cabe duda de que la creencia en los duendes y hadas fue un atributo de la universal de la cultura popular. Entonces, habla de las creencias, ¿sí? En la cultura popular primitiva. Y el tema es 1, 2, 4, 5. El tema
características o, mejor todavía, finalidad de los cuentos de hadas. ¿Se está mirando? ¿Cuál se elimina? La 3. ¿Por qué? Por irrelevancia o impertinencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Nos seguimos? Nos seguimos. Entonces, vamos a continuar. A ver, ahora vamos a inclusión de información. Otra vez es un texto. ¿Y qué se hace con los textos? Hay que darles un sentido global, hay que encontrarles el tema. Inclusión de información. Elija la opción que al insertarse en el espacio en blanco, complete mejor la información global del texto. Le acabo de decir, el método universal en verbal es plantear los problemas siempre del aspecto más general. Ese método se llama método deductivo. Ya, a ver, vamos a ver. Leo la 25. La 1 está en blanco. 2. El propósito de Dawkins, acá tengo una cosa, presente una cosa. Si usted domina, es políglota, domina idiomas, pronuncie pues el inglés exacto como lo conoce. Pero si no dominas inglés, no tenga problemas, porque en español, nuestro idioma, se pronuncian las palabras de otros idiomas así como están escritas. O sea, si usted viese, podría decir Shakespeare, así está escrito, así se pronuncia en español. Pero si usted es inglés, más bonito, Shakespeare. ¿No es cierto? Pero nunca, no, nunca es Shakespeare, pues. No, no, esa no es una pronunciación correcta. O pronuncia en inglés, o pronuncia en español, o pronuncia en el idioma original, o en español. Vamos a ver. El propósito de Dawkins era examinar la biología del altruismo y el egoísmo. Demuestra Dawkins que el factor importante en la evolución no es el bien de la especie, sino el bien del individuo o gen. Los individuos no son más que máquinas creadas por los genes para su supervivencia. Los individuos altruistas llegan a extinguirse en beneficio de los egoístas que predominarán en el grupo. Mire eso. Entonces ahora yo estoy entendiendo que el tema es, ¿sí?, el propósito de Dawkins. Dawkins quería ver qué cosa era lo que hacía que el ser humano sobreviviese. Y él llega a la conclusión, ¿no es cierto? Llega a la conclusión de que el egoísmo permite la sobrevivencia del ser humano. Entonces, en la 1 debe ser un simposio, una tesis, un libro, una obra, un discurso donde él plantee esa idea. ¿De verdad? Claro, a ver, vamos a ver, estoy anticipando. A ver, fíjense, por favor. Ya está, ya la vi. Ustedes que son más expertos que yo, ¿cuál es? Claro, claro, la C. Muy bien. La C, profesor, sí, la C va a ir acá como número 1, como introducción. Vamos a leer. Vamos a leer. Richard Dawkins, ahí ya le ponen su nombrecito, ¿sí? Richard Dawkins, en 1976, publicó un revolucionario libro, El gen egoísta. El propósito de Dawkins en esa obra, era examinar la biología del altruismo y el egoísmo. Demuestra Dawkins que el factor importante en la evolución no es el bien de la especie, o sea, no es el altruismo, sino es el bien del individuo, el egoísmo o gen. Los individuos no son más que máquinas creadas por los genes para supervivencia, egoísmo. Los individuos altruistas llegan a extinguirse en beneficio de los egoístas que predominarán en el grupo. ¿Ves? Entonces, el tema del texto es, ¿sí? El tema del texto es, ¿no? El egoísmo, ¿sí? El egoísmo como gen dominante, ¿según quién? Según Dawkins. ¿Ves la intención del texto? Decir que el egoísmo ha permitido la supervivencia de la especie humana a través del tiempo, ¿eh? Ya está. Vamos a seguir. Pregunta 26. La ventaja de verbal es que uno tiene que saber previamente si las cosas son verdaderas o no. Simplemente nos vamos a llevar por una lógica de sostenibilidad. Por ejemplo, yo en la 26 de repente sé quién es Keynes, de repente sé qué es el liberalismo, sería bueno. Sé quién es Friedman, pero de repente no lo sé, igual ordeno. Porque en verbal la habilidad prima sobre el conocimiento. La habilidad está por encima del conocimiento. La destreza está por encima de la sabiduría en verbal. A ver, vamos a ver la 26. El neoliberalismo es uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica.
Esta ideología, el neoliberalismo, es la que actualmente domina las políticas de la economía global. En torno a esto, Milton Friedman propuso que el Estado no interviniera casi nada en la economía nacional. En cambio, Keynes decía que el Estado debería tomar un papel activo en el manejo de la economía de su país. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es el pensamiento del neoliberalismo. Y la 5 actúa como una oposición a todo, ¿no es cierto? Entonces, en esta oración 4, en esta idea 4, debería entrar una idea que explique, según Friedman, por qué el Estado no debería intervenir en la economía. Y Keynes piensa ya lo contrario como última idea, ¿no? Pero acá es el pensamiento del liberalismo. Y vamos a buscar una que explique por qué el Estado no debería intervenir. Vamos. Claro, si el Estado no interviene, entonces eso quiere decir que el control de la economía debería estar ¿en quién? En manos del capital privado, no del Estado. Esta va acá en la 4 y ya estamos. Habla del pensamiento del neoliberalismo y la 5 se opone a todo ese pensamiento del neoliberalismo con lo que se llama la escuela keynesiana. Vamos. 27. Las enfermedades infecciosas causan muchas muertes de personas en el mundo. Espacio en blanco. Estos son diminutos seres vivos que se encuentran en todas partes, aire, tierra, agua. Por eso hay riesgo de padecer una infección al tocar, comer o beber algo que esté contaminado. Esta contingencia también se da por mordedura de animales o picadura de insectos. Ya está. Yo aquí pondría como tema causas de las enfermedades infecciosas. Profesor, ¿por qué? Porque ya las enfermedades infecciosas, mire, causan muchas muertes. Y la 3 dice, estos diminutos seres. Entonces, esos diminutos seres que causan enfermedades están en la 2. ¿Cuáles? Los agentes patógenos. ¿Cómo se llaman los agentes patógenos? No se llaman microbios ni bacterias, se llaman gérmenes. Porque microbio es cualquier ser de pequeño tamaño. Pero el que causa enfermedades se llama agente patógeno o se llama gérmenes. Vamos a buscar, vamos. A ver, ahí está, mire, mire, ahí está. La, ¿lo puede comprobar? Claro, claro, la A entra aquí, vamos a comprobarlo. Las enfermedades infecciosas causan muchas muertes de personas en el mundo. Pueden ser ocasionadas esas enfermedades por diversos tipos de gérmenes. Le decía, gérmenes son microbios patógenos que causan enfermedades. Estos diminutos seres, los gérmenes, son seres vivos que se encuentran en todas partes. Por eso hay riesgo de padecer una infección al tocar, comer o beber algo que esté contaminado. Esta contingencia también se da por mordedura de animal. Bueno, ya es una información complementaria. ¿Ves? Ya estamos. El texto recobró coherencia. Sigamos. Otra vez la uno suelta. Uno, vacío. Dice, es llevada a cabo que esta cosa de acá debe ser una acción. A través de la escisión del corte, de la separación de un fragmento del hueso del cráneo en forma de disco. O sea, voy a hacerle hueco al cráneo, pero en forma de disco. Y los que tienen cultura o los que saben historia ya están pensando en la trepanación. Y la 3 lo confirma. En sus inicios, las trepanaciones, agujerear el cráneo, se realizaban en circunstancias como fractura de cráneo, ataques convulsivos o demencia. También las trepanaciones se llevan a cabo si se detectaba hemorragia en el espacio situado entre el cerebro y el cráneo. Si no se procedía a la evacuación de estos cúmulos de sangre, se podía producir una lesión cerebral irreversible o incluso la muerte. Entonces, aquí debe decir en qué casos se debe practicar la trepanación. Y el tema del texto es la trepanación craneal. Vamos, a ver, vamos. La 1 le trepa, ¿no? Y acá estamos, la C. La C debe estar acá en el lugar de la 1. ¿Lo puede comprobar? Vamos a ver. La trepanación es la intervención quirúrgica más prístina, más antigua de la que se tiene referencia. Es llevada a cabo, ¿sí? A través de la escisión del corte de un fragmento de hueso en forma de disco. En sus inicios, las trepanaciones se realizaban en circunstancias como fractura de cráneo. También se llevaban a cabo si detectaba hemorragia. Si no se procedía,
podía ocurrir una lesión cerebral irreversible o incluso la muerte. Excelente. Plan de redacción. Ordene las ideas propuestas a partir de un tema global. Y el tema global se lo proponen. Acá está la ciudad portuaria de Cesarea. Este es el tema. Antiguamente se llamaba título y acá están las ideas. Entiéndase que las ideas están desordenadas. Entonces, nuestro trabajo es ordenarlas. Hay que jerarquizarlas con criterios claros. Siempre va primero lo más general que lo particular, siempre va primero la causa antes que el efecto, si es que se la percibe, siempre va primero el pasado antes que el presente y antes que el futuro, siempre va antes lo que se afirma que lo que se niega. Son muchos criterios, por eso deberemos leer y deberemos jerarquizar, encontrando la primera idea, introducción concepto, dos ideas inmediatas o la última idea. Por eso hay que leer y estar atento, despierto. A ver, le decía que verbal no es cuestión de conocimientos, es cuestión de habilidad. Ciudad portuaria de Cesarea. En la construcción de sus muelles se emplearon las más avanzadas técnicas. Uno de los mayores puertos marítimos del mundo romano fue el de Cesarea. Los arqueólogos quedaron asombrados por las dimensiones de la ciudad. Sus cimientos fueron fabricados vertiendo cemento en encofrados de madera. Su importancia radica en que podía albergar hasta un centenar de naves. Dato. En este plan de redacción, la primera idea suele ser, no es una ley, aquella idea, aquel enunciado, aquella proposición que contenga palabras del título. Y si el título de tema central es la ciudad portuaria necesaria, muy probablemente la que contenga esas palabras debería ser la introducción. Y esa es la número 2. Introducción. ¿Seguro? Es un indicio. ¿Hay dos? Sí hay. Está en la A, está en la B y está en la D. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, si ya sé que es un puerto, ese puerto, ¿por qué lo ponen acá? Porque es importante. Yo tengo la impresión de que debe ser 2.5. Su importancia radica en que podía albergar hasta un centenar de naves. 2.5. Y ahí me doy cuenta que para que albergue naves se deben haber construido, ¿qué cosa? Muelles. 251. ¿Habrá 251? Sí hay acá. Creo que en esos indicios ya puedo probar. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ah? Las debe tener coherencia. Parece que leer, pues. La ciudad portuaria de Cesarea. Uno de los mayores puertos marítimos del mundo romano fue el de Cesarea. Su importancia radica en que podía albergar hasta un centenar de naves. En la construcción de sus muelles de ese puerto de Cesarea se emplearon las más avanzadas técnicas y en la 4 explica cuál era esa técnica. Mira, sus cimientos fueron fabricados vertiendo cemento en el cofrado. Esa es la técnica, ¿eh? Y termina la 3. Los arqueólogos, conclusión, esa es conclusión, la 3 y va al final. Entonces sí es la clave, la conclusión es que los arqueólogos quedaron asombrados por la dimensión de esta ciudad. Ya estamos. Sigamos. 30. El mercantilismo. Esto, a ver si me escucha, el mercantilismo es, por favor, el mercantilismo es un título general. No dice, por ejemplo, características del mercantilismo, tipo del mercantilismo, origen, no dice, dice el mercantilismo. Le doy un dato. Cuando usted lee en el examen, debe venir, le dan un título general como la enfermedad, los árboles, las tortugas. Es muy probable que la primera idea sea el concepto de esa palabra. Entonces yo leo buscando concepto. Y usted hoy día se da cuenta que el concepto es una expresión donde el primer sema es un sema de género próximo, luego la diferencia específica y luego los detalles. Así, claro, o sea, si yo empiezo a dominar el verbal, yo debo dominar eso. Leamos. El mercantilismo. La doctrina predominó en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. El poder del Estado estaba en el férreo control de la economía. El mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico. La doctrina económica se fue desarrollando con la aparición del Estado. Las actividades controladas por el Estado eran la industria y el comercio. Si yo leo todas, me percato, si estoy despierto, si por mí fluye la adrenalina, me doy cuenta que la 3 es concepto.
Y si la 3 es el concepto, esa debe ser la primera. Y si no hay, me equivoqué, replantearé, pero vamos a ver si hay, miren. Ah, obviamente, para no perder la distancia, no tiene que ser esa la clave, pero es un indicio fuerte, ¿cierto? Ya está. Ahora, si dice que el mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico, entonces, ¿qué voy a poner primero? ¿Que predominó o que se fue desarrollando? Primero se desarrolla antes que predominar. Entonces, yo entiendo que debe ser 3-4. Se va desarrollando. Y luego que desarrolla, ya predomina. Luego de que predomina ¿dónde? En Europa. Yo tengo la impresión de que debe ser 3-4-1. Vamos a comprobar. Por favor, como los humanos somos falibles, queda la posibilidad que nos estemos equivocando, pero por eso hay que verificar. A ver, vamos a leer, estoy leyendo la CEA, a ver si me sigue. El mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico. La doctrina económica, mercantilismo, se fue desarrollando con la aparición del Estado. La doctrina, mercantilismo, predominó en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Predominó. Las actividades controladas por el Estado eran la industria de comercio. El poder del Estado está, profesor, no, no, profesor, porque primero tendría que estar la 2, donde el Estado tiene poder, ¿sí? Donde el Estado tiene poder, profesor, ¿sí? Y después va a decir dónde se aplica ese poder. Claro. Entonces yo podría decir que el poder del Estado estaba en el Esfera de Control de la Economía y ese poder del Estado, ¿dónde estaba? ¿Dónde se notaba? En la industria de comercio. 2-5. ¿Ve? Por eso es importante verificar. Por eso que en la etapa de preparación uno se debe equivocar para ir corrigiendo errores. Porque cuando uno hace esto, en el examen se da cuenta cuando se está equivocando. En cambio, cuando uno no tiene mucha habilidad, no se da cuenta en el examen que te estás equivocando. 2-5, vamos a ver ahora. 2-5 hay acá, 2-5 hay acá, y acá no hay 2-5, y acá sí hay 2-5, acá está, y acá ya no hay 2-5. Pero me doy cuenta, 2-5 está en la A, en la B y en la D. Pero sigo persistiendo, la 3 es concepto y la 3 es la primera. ¿Dónde está esa 3? Solo en la B. Ay, es más fácil. Claro, por eso es que hay que ser rápido, hay que verificar. Entonces, puedo yo presidir mi error. A ver, verifiquemos ahora a ver si tiene sentido. El mercantilismo. El mercantilismo, esta es la primera. ¿Ah? La primera es la 3. Vean. El mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico. La doctrina predominó en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Correcto? La doctrina económica se fue desarrollando con la aparición del Estado. Ajá, pero mire, luego aparece el Estado, ya está. El poder del Estado, importante, mira, acá termina en el Estado y acá empieza hablando del Estado. El poder del Estado estaba en el férreo control de la economía en general y las actividades particulares controladas por el Estado eran la industria comercial. Ahora sí, excelente, ¿ves? Y ahora sí es la de ¿ves? Ya está. A ver, sigamos. Sigue el plan de relación, el helenismo. Los que tienen cultura saben que el helenismo se dio en Grecia. Los que no tienen cultura, lean nomás tranquilos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el helenismo no tiene concepto, ¿sí? Pero pues, va a tener un orden, ya, de lo más general. A ver, el helenismo. Durante esta época se extendió el uso de la lengua griega en todo el territorio griego. Pudo expandirse en todas las zonas conquistadas, pudo expandirse en todas las zonas conquistadas por las tropas de Alejandro. Esta lengua fue crucial como portador de las ideas y modos civilizadores de los griegos. Ella tenía como fin fusionar lo griego y lo bárbaro en una unidad civilizadora superior. El periodo helenístico va desde 323 a.C. hasta 30 después de Cristo aproximadamente. Sigue marcándose el ritmo. La primera idea va a ser la más general de todas. Y si alguien está entrando en el juego de verbal, la más general de todas es la 5. Y no es como concepto de helenismo, sino es como introducción. Entonces la 5 debe ser introducción y en nuestro idioma la introducción es la primera. Vamos a buscar si hay. No hay profesor, ¿y ahora? Ahora, ¿qué hacemos? Porque todas empiezan con 2 o con 3. Ya, vamos a ver, pues yo en el examen no puedo corregir nada. Si hubiera hecho el examen, yo hubiera pensado que empezaba con la 5.
Entonces voy a replantear, ¿ya? Voy a replantear. El texto no puede empezar con la 3 que dice esta lengua, fue crucial, sino debería empezar con la 2. Pudo expandirse. Entonces voy, ¿ves? ¿Ves? Puede expandirse. ¿Quién puede expandirse? El helenismo, pues. En toda la zona conquistada por la tropa lejana. 2. Correcto, correcto. ¿Ya? Y ahora sí, después de la 2, ahora sí viene la 5. Como son todas esas tierras conquistadas por Alejandro en el periodo helenístico, y ya está 2-5 acá, ¿ve? En la B, y 2-5 acá en la D. El periodo helenístico va desde el 323 ante Cristo hasta el 30 después de Cristo aproximadamente. ¿De acuerdo? Y ahora sí, mira, de esa va a venir la 1 cuando dice durante esa época. ¿Cuál época? De acá, del 323 hasta el 30 después de Cristo. ¿Ves? Entonces debe ser 2-5-1. Favorita, la B. Vamos a ver, 2-5-1. Durante esa época se tenía el uso de la lengua griega. Sigue la 4. Ella tenía la lengua griega como fin funcional y termina la 3. Esta lengua fue crucial hasta ahora. ¿Sí ves? ¿Profesor es posible? Claro, por eso es que hay que practicar, pues. ¿Ves? Así de buenas a primeras, y yo pensé que la primera era 5. Voy y no hay ninguna, entonces replanteo. Eso se llama preparación. Por eso yo descarto. El descarte te manda al vacío, te manda a la incertidumbre, sale el examen y no sabes qué va a ser de tu vida. En cambio, cuando estás seguro, incluso cuando te equivocas, vas cogiendo seguridad. A ver, la fenomenología de Husserl. Terminando esta pregunta, descansamos otro ratito para continuar con la parte final. La fenomenología de Husserl. Uno, el ser humano percibe una realidad diferente dependiendo de su forma de vida. La fenomenología fue desarrollada por el filósofo alemán Edmund Husserl. Husserl invita al ser humano a distanciarse de la forma usual de pensar la realidad. Su objetivo fue investigar la realidad de un modo diferente al método científico. Lo que cada persona vive es comprendida por ella como su verdad absoluta. Te he dicho, lo reitero, las primeras ideas en general o es concepto o es introducción. Y no va a haber, pues, concepto de la fenomenología, habría de haber introducción. Y te da un dato. Usualmente la primera idea, la introducción, contiene palabra del título. ¿Dónde está eso? Definitivamente, si te das cuenta, está en la 2. Esta 2 es introducción. Y otra vez se va a equivocar. Vamos a ver, pues, ahora sí hay, ¿ve? 3 hay. La B, la C y la D. ¿De acuerdo? Profesor, pues si la fenomenología fue desarrollada, entonces tiene un fin. Claro, por eso debería ser 2-4. Muy bien, 2-4. Y 2-4 es acá, y 2-4 es acá. Y continúa la 3, se la regala, mira. O sea, ya tu trabajo es encontrar si es 1-5. Ya, ese es tu trabajo. Y entre esas dos, por ejemplo, si comparas esas dos, la 1 dice, el ser humano percibe una realidad diferente dependiendo de su forma de vida. Lo que cada persona vive es comprendida como su verdad, por ella como su verdad absoluta. Entonces, la 1 es más general porque habla del ser humano en general y la 5 habla de cada persona. Entonces debería ser 1-5. Tengo 2-4-3 y además 1-5 en la B. Lo verificamos, porque te reitero, debería verificar para saber que lo que estás marcando, lo que estás razonando es correcto. Vamos a la 32. Vamos por los 40 puntos el día 17 de febrero. La fenomenología de Husserl. Voy a leer. La fenomenología fue desarrollada por el filósofo alemán Edmund Husserl. Su objetivo fue investigar la realidad de un modo diferente al método científico. Husserl invita al ser humano a distanciarse de la forma usual de pensar la realidad. El ser humano percibe una realidad diferente dependiendo de su forma de vida. Lo que cada persona vive es comprendida por ella como su verdad absoluta. Excelente. Listo. Continuamos con cohesión y coherencia dentro de 3 minutos.